Los misterios del reino. Las parábolas de Mateo 13, 1 al 50. Capítulo 3. Dos clases de cristianos. La parábola se llama el grano de mostaza y la parábola del Señor Jesús inicia así. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen su nido en sus ramas. La parábola la puede encontrar en Mateo 13, del 31 y 32. Puntos que resaltar. Un hombre tomó y sembró en su campo un grano de mostaza. El Señor Jesús envió a sus discípulos a predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Reforzamos lo que ya vimos en la parábola pasada. El campo es el mundo. La semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. Cuando predicaron el evangelio en Pentecostés, solo eran 11 hombres, sin letras. Así comenzó la predicación del evangelio, que dio lugar a la formación de la Iglesia de Cristo a través de los años. Cuando ha crecido, se hace árbol. El cristianismo, en todas sus formas, es hoy la religión con más seguidores. Vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Hoy, dentro del cristianismo, hay ramas que dependen directamente de Cristo. Y hay aves que van y vienen y ponen allí sus nidos, pero no son partes vivas del árbol. Lo importante del número 2. En las parábolas pasadas, tenemos que habría quienes daban fruto y quienes no daban fruto. Teníamos el trigo y la cizaña. Hoy estamos viendo que pueden ser parte del árbol o pueden ser aves. Y subrayo, para Dios hay dos y solamente dos grupos. Pregunto, ¿en cuál grupo estás tú? Aplicación. Para encontrar una aplicación, pensemos primero en la savia, un líquido que fluye por las plantas y lleva los nutrientes desde el suelo hasta las hojas más altas.
Cuando nada impide que fluye la savia por el tronco, se ven árboles sanos, fuertes, frondosos. Se ve que la savia alcanza a llegar hasta la punta del árbol, porque el verdor de sus hojas, allí está. Una maravilla más del Creador, como esos nutrientes del suelo suben hasta lo más alto, metros allá arriba. Pero para que la savia llegue a las ramas, estas deben de estar en el tronco, deben de estar sanas y no deben tener parásitos. Veamos estas tres condiciones. Primero, estar en el tronco. El Señor Jesús dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Juan 15:4. Si la rama no está en el tronco y si la savia no fluye del tronco a la rama muere. Condición 2. Ser una rama sana. La Biblia dice: puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. Cuando la savia fluye libremente del tronco a la rama día a día crece y se parece más al tronco en color, en textura, en fuerza. Pero la savia debe fluir libremente del tronco a la rama. La Biblia dice que debemos ser perfectos, Mateo 5:48, misericordiosos, Lucas 6:36, y santos, Primera de Pedro 1:15 y 16, como nuestro Padre que está en los cielos. Para esto, como ya vimos, debemos de eliminar toda contaminación de carne, eso que afecta mis acciones, y de espíritu, eso que afecta mi actitud ante lo difícil. Es decir, debo ser una rama sana. ¿Sientes tú este perfeccionamiento en toda tu manera de ser, de pensar, de razonar y de amar? ¿Se ve todo esto con claridad en tu actuar diario? Condición 3. No tener parásitos. La Biblia dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Por la figura de un atleta que se alista para una carrera, el versículo en Hebreos se refiere a aquello que estorba e impide correr y ganar la carrera. Pero, pensando en un tronco, son aquellos parásitos que chupan la savia e impiden su desarrollo. Y entonces, las hojas, las flores, el fruto
ya no son de la caridad esperada. El no llegar a ser como nuestro Padre Celestial puede deberse a problemas internos, enfermedad, es decir, aquello que no hemos podido hacer morir, como hábitos y costumbres, aquello que no hemos podido dejar atrás, nuestro antiguo carácter, aquello que no hemos podido despojarnos de ello, nuestra personalidad, es decir, aquello que pertenece al ayer cuando no conocíamos a Cristo. Puede ver esto en Colosenses 3, 5 al 10. Problemas externos, parásitos, es decir, amistades, convicciones y anhelos que desean contaminar o robar lo que ahora tenemos en Cristo. La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. ¿Cómo sé quién soy? Árbol, ave. Esta es la incógnita a resolver que nos da esta parábola. Si eres rama del árbol, podrás sentir el poder de Cristo fluyendo en ti y observar cada día cambios permanentes y progresivos. Pues si permaneces en Cristo y cuidas de no contaminarte con hábitos y costumbres, y si no dejas que tu contacto con amistades y con maneras de pensar de otros debiliten tu fe, entonces percibirás cómo el poder de Cristo cada día te está transformando. Es decir, cada día te parecerás más al Señor Jesucristo. Si eres rama, debes distinguirte de las aves que vienen y van del árbol. Vienen porque buscan abrigo y comodidad y un espacio donde pueden descansar de los vientos y protegerse del agua. Se van porque quieren volar con la parvada y estar fuera de las restricciones del árbol. Unas preguntas. ¿Buscas a Dios solo cuando estás en un problema? Entonces, eres como las aves que acudan al árbol cuando hay una tormenta. Has aceptado a Cristo como tu Señor porque sabes que si Cristo vive en ti y tú en Él, nada podrá dañarte, nada podrá faltarte. Entonces, eres como una rama bañada por la savia del tronco. Cuando todo marcha bien y a tu favor, te olvidas de Dios y solo piensas en ti. Entonces, eres como las aves que cuando sale el sol se van volando. O en todo momento, haya luz o haya sombra, ¿te gozas en Cristo de todo corazón? Entonces, eres como una rama que vive y crece por la savia del tronco. ¿Propones buscar a Dios, pero más adelante de tu vida? Entonces, eres como las aves
que buscan el árbol cuando oscurece, cuando cae la noche. Hoy eres parte de Él, de Cristo, porque deseas darle lo mejor de tu vida. Entonces, eres como una rama, deseosa de crecer y de que Cristo se forme en ti. Esta parábola no te ilustra, no ejemplifica lo que será de los que viven separados de Cristo, como las aves. Pero la Biblia declara: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Te aconsejo, no esperes hasta el momento en que seas juzgado por el juez para oír la sentencia. Escoge hoy estar en Cristo Jesús y nunca serás condenado. Recuerda la parábola anterior. La cizaña se lanzó al fuego. El trigo se llevó al granero. ¿Dónde estarás tú en la eternidad? ¿Dónde estarás tú en la eternidad? Oremos. Padre, un ejemplo muy sencillo de cómo una semilla se forma, se transforma, crece, se vuelve árbol. Y sí, ahí se esconden, se protegen, se cuidan, se guardan las aves y hasta ponen allí sus nidos, pero no son parte del árbol. Padre, enséñanos la importancia de estar en Cristo Jesús, de ser como esa rama, natural o injertada, pero que está en el tronco, sin enfermedades, sin parásitos, y por ello la vida de Cristo fluye y así crecemos hasta que Cristo sea formado en nosotros. Padre, esta verdad es importante porque es algo que debemos de decidir, de hacer, de vivir hoy, antes que estemos ante el juez y Él encuentre en nosotros que no somos parte del árbol, sino solo aves que se aproximaban, que buscaban algo en Cristo, pero no querían darse en forma total a Él. Con esta advertencia, Padre, cerramos y rogamos que nos preocupemos. ¿Dónde estaremos en la eternidad? Lo podemos conocer hoy. Pedimos que nos preocupemos de ello mientras aún hay tiempo. Y lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.